El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó sin rodeos a los líderes europeos con insultos, afirmando que no se debía haber excluido a Putin del G8. De hecho, fue precisamente el resentimiento por esta decisión lo que llevó al dictador del Kremlin a iniciar la guerra contra Ucrania. Trump dejó caer deliberadamente al suelo los documentos sobre el acuerdo comercial con Gran Bretaña, se negó a firmar el comunicado final de la cumbre y al final simplemente se fue volando de la cumbre del G7. Rechazó reunirse con líderes de otros países, incluido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le bastaron solo unas horas de negociaciones de alto nivel en los bosques canadienses, donde se celebraba esta cumbre, para decidir que prefería estar en otro lugar. Veamos por qué Trump se comportó así en la cumbre del G7 y si realmente la razón de su partida fue la guerra en Medio Oriente. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a hablar de todo en orden, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y, por supuesto, se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Volviendo a Washington en un vuelo de noche. Trump explicó su decisión de suspender repentinamente su participación en la cumbre del G7 por motivos de seguridad operativa, diciendo que en la cumbre en Canadá había demasiados, como él dijo, oídos curiosos escuchando sus conversaciones secretas. Cita: "No confío en los teléfonos porque gente como ustedes los escucha. Eso les dijo a los reporteros a bordo. Estar en el lugar de los hechos es mucho mejor y ya hicimos todo lo que yo tenía que hacer". Fin de la cita. Bueno, básicamente eso fue solo el primer insulto público de Donald Trump hacia los aliados. Porque él declara directamente que no confía en los socios y aliados porque pueden estar escuchando mis conversaciones sobre la situación en Medio Oriente. Pero Trump hizo todo lo que tenía planeado en la cumbre del G7, no exactamente. Como afirman fuentes europeas, cita, no exactamente todo lo que sus colegas habían planeado para él. En el primer evento internacional de su segundo mandato, donde los intentos de evitar una ruptura abierta se vieron frustrados casi de inmediato. En el momento en que Trump apareció por primera vez ante las cámaras para oponerse a la decisión de hace 11 años de excluir a Rusia del grupo, Trump dejó claro de inmediato que Putin le era más cercano que sus aliados. Ahora ya es... Al regresar a Washington el martes, Trump planeaba reunirse con representantes de seguridad nacional en la sala de situación de la Casa Blanca para discutir la situación en Medio Oriente. Dijo que mientras volaba de regreso a casa buscaba un final real del conflicto, no solo un alto al fuego. Y se describió a sí mismo como, cito, no muy dispuesto a negociar. Su vicepresidente, J.D. Vance, escribió que Trump, cito, podría decidir que necesita tomar más medidas para poner fin al enriquecimiento de uranio en Irán, insinuando una mayor participación de Estados Unidos en la escalada del conflicto entre Israel e Irán. Bueno, después de eso, Trump publicó una serie de mensajes durante el día en la plataforma que resultaron ser más amenazantes hacia Irán, señalando que Estados Unidos conoce la ubicación del líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, y pidiendo una rendición incondicional. Aunque al principio presentó su salida de Alberta, donde se celebraba la cumbre del G7, como un asunto de extrema urgencia. Al regresar a Washington, Trump declaró a los periodistas que la situación sobre las intenciones de Israel se aclararía en los próximos 2 días. Bueno, es decir, si hubo alguna razón inevitable y concreta para su repentina salida de la cumbre, él y sus asistentes no la revelaron. Y el propio Trump, ya en Washington, admitió que en realidad no había ninguna urgencia para su partida. Si algo estaba claro, era la convicción de Trump de que la crisis de Medio Oriente no se resolvería en la cumbre en Canadá, aunque estaba rodeado de sus colegas extranjeros. Trump, al parecer, no le daba mucha importancia a esta idea de acciones colectivas, creyendo que sus decisiones y solo sus decisiones podían determinar el destino de Medio Oriente. Aquí es muy importante señalar que se suponía que debían firmar un comunicado final muy interesante al término de la cumbre. Y un día antes, los líderes europeos intentaron finalizar una declaración conjunta de los líderes que hacía un llamado a la desescalada entre Israel e Irán. Y se encontraron con la resistencia de funcionarios estadounidenses, quienes objetaron algunas de las formulaciones en el borrador y dejaron en claro que Trump no lo firmaría.
para cuando se llevó a cabo la cena de los líderes el lunes por la noche, unas horas después de que Trump anunciara que se iría un día antes, algunas de las formulaciones de la declaración ya habían sido suavizadas. Según dos funcionarios estadounidenses, después de la insistencia de algunos colegas durante la cena, Trump accedió a firmar el comunicado. Pero cuando regresó a Washington, Trump, al parecer, ya no estaba interesado en los detalles de ese comunicado. Es más, Trump dijo que ni siquiera había leído el documento final de la cumbre y que no le importaba lo que decía. Y como resultó después, Trump en realidad dudaba si debía asistir esta semana. Los organizadores hicieron todo lo posible para ajustar el horario y las expectativas de acuerdo con las preferencias de Donald Trump. Y en lugar de un extenso comunicado conjunto que debía publicarse al final de la cumbre, se prepararon declaraciones más breves sobre temas individuales, con la esperanza de que unas cuantas frases polémicas no arruinaran una demostración de unidad más corta. Y en lugar de sobrecargar la agenda con sesiones grupales consecutivas, que incluso los presidentes antes de Donald Trump calificaban de agotadoras, se dejó tiempo para reuniones individuales más animadas, que permitirían a los líderes interactuar informalmente con Donald Trump. Y, como dicen los europeos, el objetivo era sencillo, no dejar que Donald Trump se aburriera. Muchos funcionarios europeos temen que una catástrofe pueda ocurrir en ese preciso momento. Los asistentes de Donald Trump afirmaron antes de la cumbre que los líderes extranjeros estaban ansiosos por reunirse con él, en parte para presentar sus argumentos a favor de los acuerdos comerciales que permitirán evitar la imposición de nuevos aranceles el próximo mes. Les recuerdo que precisamente a principios de julio termina el plazo de 90 días de pausa en los aranceles comerciales, que se había dado justamente para la firma de nuevos acuerdos comerciales. Y de hecho, realmente hay que reconocer que muchos líderes hicieron fila para hablar con Trump sobre este tema. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, felicitó a Trump por su cumpleaños número 79 el día 14. Y otros líderes vinieron, ya sabes, armados con regalos. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, le dio a Trump una camiseta de Portugal firmada por la estrella Cristiano Ronaldo. Y entonces sucede un evento bastante extraño. El comercio es el tema por el cual Trump en realidad vino a Canadá y realmente se discutió mucho. Después de que Trump evitó durante varios meses a Ursula von der Leyen, finalmente se reunió con ella mientras negociaban los términos del acuerdo comercial. Por otro lado, Trump intentó mostrar el nuevo pacto comercial con el Reino Unido, aunque por error lo confundió con un acuerdo con la Unión Europea. Luego ocurrió un incidente cuando Trump, intencionalmente o no, al mostrar este acuerdo comercial a los periodistas, lo dejó caer al suelo. Y esta imagen que están viendo ahora se difundió por todo el mundo. Cuando Trump deja caer el acuerdo comercial con Gran Bretaña, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, lo recoge del suelo y dice: de hecho, este es un documento muy importante. Pero toda esta atención individual no fue suficiente para mantener a Donald Trump en Canadá, y para la mitad del primer día, los asistentes se dieron cuenta de que él quería irse temprano. La crisis en Medio Oriente preocupaba al presidente, quien pedía actualizaciones constantes durante las reuniones. Las cuestiones de la guerra comercial, iniciada por el propio Trump, dejaron de interesarle, y algunas negociaciones programadas fueron canceladas en silencio. O sea, fue por el tema comercial, él mismo provocó todo este lío con la guerra comercial y luego dice: escuchen, ya me aburre discutir esto, mejor cancelemos todo, no quiero hablar de eso. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó la salida anticipada de Trump como una señal positiva, afirmando que se hizo una propuesta, cito, para lograr un alto al fuego y luego iniciar negociaciones más amplias entre Irán e Israel. Donald Trump no se quedó callado y declaró que Macron es, cito, un chico que busca publicidad y que fue desinformado, cito a Trump. Intencionalmente o no, Emmanuel siempre se equivoca. ¿Para qué fue dicho eso? Sigue siendo un misterio. Y para terminar, agregaré un momento revelador que demuestra la verdadera actitud de Donald Trump hacia la guerra de Rusia contra Ucrania. Cuando Trump ya se iba de Canadá, justo aterrizaba ahí el avión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a bordo. Trump se marchó a Washington sin explicaciones, faltando a su reunión programada con el otro líder. Y, como vimos, incluso la reunión en la sala de situación de la Casa Blanca ocurrió prácticamente un día después de su salida de Canadá, donde se celebraba la cumbre. Así que saquen sus propias conclusiones y compártanlas en los comentarios de este episodio.
Suscríbanse, activen la campana y dejen su like.